Hola, estamos en la clase sobre cómo realizar el estado del arte dentro de un proyecto de investigación. Para este caso, pues investigación aplicada. Entonces, hoy vamos a ver los conceptos y vamos a trabajar un ejemplo de una revisión de literatura, un artículo publicado de una investigación, un artículo publicado en la revista Scopus Q2 del año publicado en el año 2026. Bueno, un estado del arte es la revisión analítica y sistemática de la literatura científica sobre un tema, un objeto de estudio. No solamente es hacer una tabla listando un conjunto de documentos. Debemos identificar tendencias, enfoques metodológicos que podemos encontrar con las investigaciones que se han hecho y identificar cuando es un tema de investigación eh, que no se ha realizado en la literatura, que no encontramos en la literatura, que puede ser de interés, ¿sí? Cuando es un tema de investigación aplicada, ya es que estamos estudiando algo en particular, una situación, un contexto en particular, y queremos analizar una empresa, queremos analizar un caso de estudio, pero también hay investigaciones y la literatura nos dice que es necesario diseñar o crear un estudio para llenar ese vacío en la literatura. Pero no quiere decir que los estados del arte sean únicamente para investigaciones de este tipo. También son fundamentales para la investigación aplicada y para la innovación. Lo primero que tenemos que hacer cuando creamos un estado del arte es delimitar el tema de investigación. ¿Cuáles son nuestras preguntas de investigación? Y con eso hacemos el estado del arte y revisamos la literatura científica que nos cuenta cuáles son los métodos y lo que podemos encontrar al utilizar esos métodos. Tenemos que identificar la estrategia de búsqueda de la literatura, organizar y clasificar la literatura, realizar un análisis crítico de la literatura. Aquí es cuando viene todo lo otro, nos podemos apoyar en las nuevas tecnologías, pero este es el tema fundamental, que es el investigador quien le da ese enfoque crítico a la revisión de literatura, ¿sí? De ahí, de ese análisis crítico, identificamos qué temas son necesarios que continuemos investigando, para lo cual no hay todavía respuestas a profundidad sobre ciertos detalles de ciertas investigaciones. Realizamos un resumen de lo que encontramos que hay, que se está haciendo en el mundo científico y académico y que está siendo reportado en los libros y en la literatura científica, y hacemos una relación con nuestra idea de investigación, ¿sí? Un buen estado del arte debe revisar sistemáticamente la literatura, organizar los estudios de forma coherente, analizar críticamente los resultados, identificar qué es necesario investigar, qué no se ha investigado, y justificar por qué es importante la investigación que nosotros estamos proponiendo, dándole el aspecto desde la literatura científica que nos cuente por qué es que es importante trabajar el tema que estamos trabajando en la investigación. Entonces, dentro de la investigación, pues debemos definir el problema y definir el alcance del análisis. Entonces, ese alcance del análisis pueden ser delimitaciones temporales, geográficas o temáticas. Entonces, empezamos primero por el tema. Entonces, tenemos una pregunta de investigación y de ahí, ¿cuáles son los temas que necesitamos entender? Podemos hacer una revisión únicamente de lo que ha pasado en los últimos 15 años, ¿sí? Eso es válido. Ya tenemos un contexto de los métodos generales tradicionales que están en los libros de teoría, y vamos a profundizar en el estado del arte, en cómo ha venido evolucionando una temática en los últimos 15 años, en los últimos 10 años, en los últimos 5 años. Cuando hacemos investigaciones con el fin de publicar, pues nos van a pedir que tengamos los grandes referentes mundiales, que uno los identifica porque tienen una gran cantidad de citas, pero también nos van a pedir que tengamos referencias recientes de los últimos 2-3 años para identificar cuáles son las tendencias actuales en los temas que nosotros estamos estudiando. También podemos delimitar por zonas geográficas. Entonces queremos estudiar el caso de Latinoamérica, queremos estudiar el caso de un país,
qué se ha estudiado sobre determinado caso en Colombia, qué se ha determinado en Latinoamérica, qué se ha encontrado y qué estudios se han hecho para países en vía de desarrollo o a nivel mundial, ¿sí? Debemos preguntarnos cuáles son las preguntas que vamos a hacer de la revisión, ¿sí? Entonces, tradicionalmente son qué métodos se emplean para resolver una problemática de estudio y qué factores se han reportado en la literatura de esos métodos y de esas técnicas que se han publicado. También debemos definir la estrategia de la búsqueda de la literatura. Entonces tenemos que encontrar cuáles son las palabras claves para la revisión de literatura. Podemos incluir en los buscadores criterios de inclusión y exclusión. Podemos decirle, tráigame todo sobre cierta temática, pero exclúyame todos los artículos que contengan estas palabras, ¿sí? Y hay que dejar muy claro por qué se establecieron esos criterios de exclusión. Entonces, ¿esto qué tiene que ver en la práctica? En los buscadores. Aquí tenemos el buscador de la Javeriana, el buscador integrado. La Javeriana tiene una de las mejor acceso a bases de datos de Latinoamérica. Y aquí nosotros le colocamos las palabras que estamos buscando, ¿sí? Entonces queremos buscar literatura sobre ciudades inteligentes. Y él aquí nos busca, nos da listados de las publicaciones que se han hecho en temas de ciudades inteligentes. Entonces, si yo quiero temas relacionados de Smart Cities y transporte, delimitando eh, el criterio de búsqueda, entonces aquí me trae el listado de artículos que tienen que ver con ciudades inteligentes y transporte. Entonces, sistemas inteligentes, Intelligent Transportation Systems for Sustainable Smart Cities, y allá los artículos relacionados con ciudades inteligentes y el criterio transporte. También le podría colocar, exclúyame ciertos temas como vehículo privado. Yo solamente me ciudades inteligentes y transporte, excluyendo vehículo privado. ¿Qué fue lo que pasó acá? Porque me aparecen los registros, no me permite ver la mayoría de los registros, por lo que no estoy conectado con mi usuario a la biblioteca de la universidad. Pero una vez que yo me logué, que no lo quiero hacer ahora, me va a mostrar todos estos artículos y lo interesante es que me va a mostrar a cuáles tengo acceso por estar logueado con las credenciales de la Javeriana. ¿Listo? Después, entonces yo descargo todos los artículos y para eso son los abstract. Entonces yo leo el abstract y el abstract me dice a mí si es de mi interés. Me dice qué métodos se utilizaron y qué se encontró, cuáles fueron los resultados obtenidos. Entonces empiezo a organizar mi carpetica, con los artículos científicos que yo identifico que son de mi interés. Entonces yo debo colocar los criterios de búsqueda, hacer el listado y revisar que el abstract esté relacionado con los criterios de búsqueda. Algunas veces podríamos estar hablando de transporte y me puede salir de transporte de moléculas. Entonces ese no es mi campo de estudio. Entonces ese artículo que es sobre transporte de moléculas pues no es de mi interés y todo eso lo hago la validación al leer el abstract. Ahí ya identifico cuáles son los artículos que están relacionados con ciudades inteligentes y temas de transporte. Entonces ahí me sale un listado grande de artículos y ya pues empiezo a profundizar en mi metodología. Ya en este momento tengo que decir, voy a trabajar todo sobre transporte en ciudades inteligentes o ya haber dicho, bueno, ciudades inteligentes, transporte y un caso en especial, algún tema específico, ¿sí? Aquí que tengo que revisar enfoques teóricos, enfoques metodológicos
en dónde están los artículos, dónde se han publicado los artículos y cuáles son las variables que se han analizado en los diferentes artículos. Ya después, entonces encontré los artículos de mi interés y ya me toca sentarme a leerlos, ¿sí? Y la idea ya es empezar a identificar, hacer un análisis crítico de la literatura, ¿sí? No es solamente listarlos, tengo que identificar del paso anterior, ¿sí? Cuáles son los enfoques teóricos. Entonces, ¿qué es la definición de ciudad inteligente? Y ya enfoques metodológicos para estudiar. Entonces, quiero saber temas de ciudades inteligentes y aplicaciones para los usuarios de transporte público para motivar el uso, el mayor uso de los sistemas, de los sistemas públicos masivos de transporte, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos para poder identificar eso o para poder diseñar aplicaciones con ese objetivo? ¿Qué han hecho los estudios? ¿Sí? Entonces ahí empiezo a identificar cuál es la teoría, cuáles son los métodos y analizar los resultados entre diferentes autores. Me permite identificar patrones comunes en los hallazgos, cuáles son los problemas de las diferentes metodologías. Me permite reconocer contradicciones en los estudios, entonces estos artículos hablan sobre este tema, pero entonces hay una problemática y estos tienen otro enfoque. Eso es muy común en ciencias sociales. En ingeniería, pues estos métodos tienen estos beneficios, pero esta complejidad, estos otros métodos de pronto tienen menor complejidad, pero pues sacrifico calidad de los resultados, capacidad de análisis, todo eso me lo da la revisión de literatura. Y ahí es que yo identifico las fortalezas y las limitaciones metodológicas de los diferentes enfoques de investigación y métodos que han utilizado las investigaciones que yo estoy leyendo. Bueno, después identifico cuáles son los vacíos en la investigación. Entonces está ampliamente estudiado el tema de las ciudades inteligentes, el uso de aplicaciones en transportes móviles en los países desarrollados. Y encuentro que en los países en vía de desarrollo, en cierto contexto, pues no hay tanta investigación sobre ese tema. Por ejemplo, algo que es súper común, el tema del uso de la motocicleta. Entonces, el boom de tener una distribución modal muy grande de motocicletas, ese no es un problema de los países desarrollados, ¿sí? Los países tienen acceso a vehículo, a carro, tienen transportes masivos, públicos masivos con accesibilidad. Entonces Londres es una ciudad que tiene mucho transporte masivo. Entonces es fácil encontrar un bus o un metro que me transporte al trabajo. Hay alta penalización por usar el vehículo particular en temas de costos. Y entonces para ellos en esas ciudades no ha sido un problema la motocicleta. Donde se reporta que hay ese tipo de problemas es en países en vía de desarrollo, ¿sí? Que hay un gran uso de la motocicleta dentro de los modos que hay en el país. Entonces ahí uno encuentra ya diferencias dependiendo de la geografía, ¿sí? Entonces no es lo mismo ciudades de Estados Unidos que ciudades de Europa en cuanto a uso del vehículo particular. En ninguno de los dos vamos a encontrar casos donde haya un uso masivo de la motocicleta y eso lo vamos a ver más es en África, Asia y Sudamérica. Eso pasó primero en África, el comportamiento de la moto se disparó primero en Asia y después en África, y en Colombia estamos viendo este comportamiento en los últimos 10 años. Es para mostrarles un ejemplo de cómo en diferentes contextos va variando lo que encontramos en la literatura. Entonces, pues habrá que estudiar por qué las personas en países en desarrollo han adaptado más la motocicleta, cuál es esa aversión al riesgo, y es algo de interés para países en vía de desarrollo. Ese es un ejemplo. ¿Qué más encontramos? Temas de vacíos metodológicos. Entonces hoy vamos, en el ejercicio vamos a encontrar vacíos metodológicos, pero en los artículos al final están las recomendaciones e investigaciones futuras. Entonces, tradicionalmente se hizo este estudio, este modelo, pero los datos eran determinísticos, los datos presentan en la realidad variabilidad y no se hace un análisis de sensibilidad y eso requeriría otras herramientas. Entonces, este caso hace un estudio
determinístico y se propone que a futuro esta misma investigación se haga, pero teniendo en cuenta la variabilidad y el análisis de sensibilidad. Ese es un ejemplo. Y también temas de vacíos conceptuales, donde se identifica que necesitamos metodologías, desarrollar metodologías o estudiar conceptos teóricos porque hace falta elementos. Las investigaciones digamos, de los jóvenes investigadores tratan mucho de desarrollar nuevas metodologías, pero en la práctica, pues yo no les digo que no, pero en la práctica, si yo no tengo experiencia implementando metodologías y conociendo muy bien una metodología e identificando que realmente hay una necesidad de una nueva metodología, va a ser difícil que pues esa metodología realmente sea utilizada por crear una nueva metodología que traiga una nueva corriente de estudio. ¿Sí? Eso va a ser, no, digamos, no es común. Muchos lo intentan empezando y al final, pues, no todos, digamos, no es que haya muchos casos de éxito de nuevas metodologías completas. Un ejemplo de una nueva metodología, Michael Porter. ¿Sí? Michael Porter, cuando hizo su tesis doctoral en 1980 y pico, él identificó que había la necesidad de estudiar cómo se formaban ciertos sectores que eran muy competitivos. Entonces, el sector de la maquinaria en Alemania, el sector de la electrónica en Japón. Entonces, él empezó a estudiar cómo se formaban estos clústeres y qué era lo que pasaba dentro de los clústeres y cómo ellos se volvían muy eficientes porque había dos condiciones, habían elementos que permitían que se desarrollara ese clúster en particular que no se desarrollara en otra parte del mundo. Por ejemplo, acero, si yo no tengo acero para hacer maquinaria y carbón, pues no voy a poder ser un país líder en desarrollo de maquinaria. Capital humano, desarrollo de las universidades para desarrollo de capital humano de alta calidad. Entonces él empezó a estudiar los factores, cómo se conformaban los clústeres. De ahí ellos se volvían muy competitivos porque el clúster dentro del país, si no era muy buena la empresa pues no podía competir con ese clúster. Y ya al ser el clúster muy competitivo, pues lo que hacían las empresas era, ya mi mercado nacional está lleno, pero yo desarrollé unas competencias muy buenas para desarrollar un producto de altísimo valor, pues empecemos a exportar. Y eso fue el diamante competitivo de Porter, y él continúa y propone varias metodologías nuevas, como el tema de la cadena de valor y el tema de la generación de valor, que las empresas tienen que identificar un nicho, no pelear en sectores donde hay alta competencia, pues porque eso conlleva a tener unas grandes inversiones y un gran riesgo porque haya alguien posicionado en ese sector. Entonces, hacer esa evaluación en mi nicho, cómo puedo generar valor para poder maximizar tener las utilidades. Todos esos análisis los desarrolló Michael Porter, ¿sí? Y hoy, pues, cualquier artículo de Michael Porter tiene miles de citaciones. Eso hace y ese estudio lo desarrolló desde Harvard. Es para contarles un ejemplo de una metodología que realmente tuvo un gran aporte para la sociedad. ¿Sí? Y fue el diamante competitivo de Porter. La metodología se llama así, diagrama competitivo de Porter. Yo recomiendo, para empezar, utilizar metodologías para estudiar problemáticas de una empresa o problemáticas de un sector. Y ya que yo termine mi investigación e identifique que necesito una nueva metodología, ahí sí le recomiendo al joven investigador pues que se lance a proponer una nueva metodología. Y para terminar, hacemos un resumen de lo que se encuentra dentro de los avances en la literatura académica científica del tema que estamos estudiando. ¿Sí? Y de ahí ya hacemos la conexión. Bueno, aquí todo el tiempo lo hemos estado haciendo con la conexión con la investigación propia, y hay que tener claro por qué hicimos esta revisión de la literatura. ¿Sí? Desde el comienzo lo tenemos, planteamos unas preguntas de investigación, hemos venido trabajando, entendemos cuáles metodologías existen, cuáles son, cómo se hacen, cuáles son los métodos técnicos que se requieren para poder hacer uso de estas tecnologías o de estas metodologías. Miramos cómo es que se reportan los resultados, qué tipos de técnicas se hacen para analizar los resultados, todo basado en
nuestra pregunta de investigación. Entonces, desde el comienzo, pues hemos tenido esa relación con nuestra investigación propia. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Con una investigación que ya salió publicada que les comenté, ¿sí? Entonces, la investigación que les comenté y trata de buscar, identificar las relaciones entre la prestación de servicios de alta complejidad hospitalaria en el sistema de salud, los patrones de viaje y registro de cómo afectan el registro de las muertes de un país respecto al lugar de residencia, ¿sí? Y eso va inherente a los viajes y al desplazamiento que hacen las personas en el momento de la muerte. Y relacionar eso es para demostrar por qué es importante estudiar la accesibilidad al sistema de salud de un país, específicamente los servicios de alta complejidad, y cómo podrían utilizarse los modelos matemáticos clásicos de ubicación de instalaciones para determinar dónde colocar nuevos hospitales, ¿sí? Entonces, esa es una investigación que ya salió, que ya terminó, que ya salió publicada. La pregunta de investigación es: ¿qué relación se encuentra en la accesibilidad de los servicios de salud de alta complejidad y el registro de la mortalidad? ¿Y cómo pueden emplearse modelos para optimizar la accesibilidad al determinar dónde instalar nuevos hospitales? Y aquí les cuento un poquito que al final sí terminó saliendo una metodología, o parece ser que termina saliendo una metodología. Ya con la resolución del caso lo hablamos. Bueno, para hacer este tema, para trabajar este tema, vamos a colocar un contexto y es tener los datos de Colombia. Entonces, el DANE, Colombia tiene uno de los mejores sistemas de datos de evaluación de lo que está pasando en el país para hacer temas de política pública. Entonces tiene datos económicos, datos de informalidad. El DANE a nivel latinoamericano está entre los 3 mejores países de latinoamericano, incluyendo Centroamérica. Es uno de los 3 con más capacidad técnica y recursos y lo han hecho muy bien. Entonces hay un gran conjunto de datos de diferentes temáticas y está la recolección de los datos del sistema de salud. Entonces, eso es bien interesante y lo tienen público. Bueno, dado que queremos analizar la relación de estas variables en el caso colombiano y que tenemos los conjuntos de datos gracias al DANE, los elementos de la literatura para esta investigación en particular, pues es en la literatura, cómo se define la medición de accesibilidad a servicios de salud de alta complejidad. Cómo es el análisis de la relación de las dos variables de registros de mortalidad y accesibilidad. Y qué literatura hay de problemas de ubicación de planta y ubicación de hospitales. Entonces, la revisión de literatura se hace, que vamos a trabajar como caso de estudio para apropiar los conceptos de cómo hacer una revisión de literatura, está basado en esas preguntas de investigación, y yo les cuento que para resolver esas preguntas de investigación, desde el punto de vista metodológico, tenemos que entender esos 3 elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la revisión de literatura del paper, que es Open Access. Quiere decir que ustedes lo pueden poner en Google Scholar, el título del paper, y lo van a poder descargar porque la universidad tiene un convenio con ese journal en específico y nos permite publicar Open Access. Quiere decir que es de acceso gratuito a esa revista. Nuestras publicaciones son de acceso gratuito cuando son hechas desde la Javeriana. También pueden entrar a la Javeriana, a la biblioteca, al buscador integrado, loguearse o también sin loguearse, por lo que es Open Access, y se los va a entregar. Pero pues siempre me gusta que hagan el ejercicio pues de loguearse en la biblioteca y buscar los artículos para que vayan trabajando en el tema de manejo de las búsquedas de artículos científicos. Entonces, al dar el nombre completo, pues ya les va a entregar el registro específico y les va a mostrar el artículo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Le ponemos pausa a este video
y leemos la parte de revisión de literatura. Si alguien está, digamos, con más tiempo, también puede leer la parte de el diseño metodológico de, del artículo y ya les explico por qué. Pero bueno, por lo menos leamos la revisión de literatura de ese paper. ¿Listo? Para que, dadas estas preguntas de investigación, miremos cómo se hace una revisión de literatura. Vamos a encontrar que hay más de 30, hay unas 30 o 40 referencias de artículos científicos y unas pocas de libros académicos para que revisemos pues ya una revisión de literatura estructurada y hacemos la retroalimentación de esa lectura. Entonces, por favor, pónganle pausa, lean la parte de revisión de literatura del artículo. Los que tengan más tiempo los invito a leer solamente la parte de metodología y ya revisamos los resultados. Entonces pongan pausa y ya revisamos los resultados. Bueno, ya ustedes leyeron la parte de revisión del estado del arte de este paper. Entonces, ¿qué encontramos de estos elementos? ¿Sí? Definición de medición de accesibilidad a servicios de salud de alta complejidad. Entonces, puede entenderse como el grado en que la población puede tener acceso, puede alcanzar eficientemente los servicios de salud. ¿Sí? ¿Qué más encontramos? Que estos usualmente están, esa posibilidad de alcanzar está determinada por tiempo y distancia. Entonces, ¿eso cómo está asociado? Pues 60 kilómetros a 60 kilómetros por hora es una hora, o 50 kilómetros por hora, pues es un poquito más de una hora. Entonces, podemos analizar los temas de accesibilidad y vamos a tener que revisar en los temas de accesibilidad el tiempo de desplazamiento o la distancia, ¿sí? Porque pues son dos variables que están relacionadas dependiendo del tiempo de desplazamiento. ¿Qué otros tipos de accesibilidad encontramos? Entonces no solamente es accesibilidad espacial, sino accesibilidad económica y organizacional. Para el caso de el estudio en Colombia de la literatura, el estudio en Colombia del acceso a los hospitales, pues vamos a encontrar que hay problemas también de acceso, porque hay dos tipos de servicios de salud. Están los servicios de salud eh, que pagamos nosotros cuando trabajamos y está el sistema que tiene subsidiado. Y hay una red diferente, muchas veces complementaria para esos dos sistemas. Entonces no es la misma red de accesibilidad. También hay temas de las EPS prestan servicios a ciertas personas, ¿sí? Las EPS no a todas las personas, depende yo a quien haya seleccionado, voy a tener una red de EPS. Entonces esos son temas que en la accesibilidad se habla también. Pero bueno, este ejercicio académico está hecho teniendo en cuenta el tema de la accesibilidad independientemente del sistema con que estemos trabajando, si es contributivo o si es un sistema subsidiado o si es el sistema subsidiado. Pero entonces hay diferentes modelos de accesibilidad. Vamos a trabajar es con el de distancia. ¿Qué más encontramos? Encontramos que las redes de salud presentan estructuras jerárquicas. Entonces quiere decir primario, donde nos ponen vacunas, donde tenemos acceso al médico general, ¿sí? Entonces hay muchos hospitales que presentan, hospitales o puestos de salud que solamente tienen un médico o enfermeras, ¿sí? Pero que allí perfectamente pueden hacer campañas de vacunación, ¿sí? También pueden prestar el servicio de poder recibir a la persona para una valoración y de ahí determinar, llamar la ambulancia para que lo trasladen a tener mayor complejidad. Tenemos el sistema, los hospitales o los servicios secundarios que ya tienen mayor complejidad y los servicios terciarios donde encontramos ya pues diferentes metodologías para determinar cuál es la diferencia entre primario, secundario y terciario. Ahí están, en el paper, ahí encuentran las definiciones, ahí tenemos definiciones de la Organización de la Salud. Entonces, cuando se presentan los terciarios, entonces tenemos
capacidad de salas de cirugía, tenemos camas de cuidado intensivo y tenemos múltiples especialidades para tratar los diferentes, para ofrecer los diferentes tratamientos que se requieren en pacientes de alta complejidad, todos en un único sistema, en una única ubicación. Entonces, eso significa el terciario. Hay hospitales secundarios con salas de cirugía. La diferencia entre secundario y terciario va a ser pues la gran cantidad de diferentes especialidades para poder tratar a las personas que están con complicaciones de salud graves, ¿sí? Y encontramos ejemplos. La referencia 22 presenta un análisis de accesibilidad jerárquica en China utilizando la metodología de catchment area, de área como de cobertura que agarra esa área, es como la definición en español. Entonces, ¿por qué las fórmulas no están en la revisión de literatura en este artículo? Inicialmente se colocaron en el artículo, en la revisión de literatura, pero los artículos científicos tienen que pasar por pares académicos. Y los pares académicos dijeron, para este artículo en particular, no queremos la completitud de la revisión de literatura, que usted ponga ya las fórmulas, queremos que las ponga dentro del desarrollo, dentro de la propuesta metodológica que usted hace. Entonces, por eso les decía que también les recomendaba que leyeran la parte de metodología. Para este caso en particular, esto no siempre, o sea, digamos, lo normal es poner toda la teoría dentro de la parte de revisión de literatura. Es una muy buena práctica. Pero esta fue una recomendación de ellos. Cuando yo no pongo, o sea, porque yo voy a coger temas de literatura y después hago alguna modificación y eso lo pongo entre mi metodología, ya las modificaciones a la revisión, a los conceptos tradicionales. Son dos formas de verlo. Igual, pues el documento completo pues tiene toda la información, entonces lo encuentro válido también como lo proponen los revisores de este artículo. Entonces ahí encuentro ya las fórmulas para medir la accesibilidad espacial. Entonces el más sencillo es medir qué porcentaje de la población está en ciertos rangos. Entonces, qué población vive a 60 kilómetros de hospitales de alta complejidad, qué porcentaje de la población vive entre 60 y 90 kilómetros, qué población vive entre 90 y 120 kilómetros, algo así como asociado a 2 horas de trayecto, y qué cantidad de población vive a más de 2 horas de centros de alta complejidad. También encontramos la definición de la fórmula del Two-Step Floating Catchment Area, que es eso que está ahí. Eso tiene que ver la relación con, se identifican cuántas personas viven en diferentes distancias, como el de los rangos que les estaba mencionando abajo. Ahí está el AI. Para los J que tienen una distancia menor a un valor que yo pongo, entonces quienes están viviendo a 60 kilómetros, pero también hago digamos, tengo en cuenta la provisión, entonces cuántas salas de cirugía tengo para no distribuir, entonces como cuando hay áreas compitiendo y una persona tiene varios hospitales a 60 kilómetros, entonces este método lo que hace es que balancea y dice tantas personas de esta población se van a hacer uso de este sistema solo y tantos a este hospital y tantos a ese otro hospital. Todo esto ustedes no lo conocían. Yo tampoco lo conocía. ¿Cuándo conocí específicamente el uso de estas metodologías? Cuando hice la revisión de literatura. La revisión de literatura fue la que me contó que hay estas diferentes técnicas de medir la accesibilidad espacial. Bueno, no sé si les había comentado, pero yo trabajo los temas de datos espaciales para los temas de planeación de flota. Y ya estos temas de accesibilidad, nunca había hecho una investigación sobre este tema. Y la literatura es la que me cuenta específicamente cuáles son las fórmulas, quiénes fueron los primeros autores en trabajar estos temas, quién fue el autor que propuso el catchment area, el two-step floating catchment area, y eso ahí me va saliendo también por el número de referencias de esos artículos que son ampliamente citados
para describir el tema de la accesibilidad del Two-Step Floating Catchment Area. Bueno, siguiendo con la investigación, ¿qué son los análisis de registros de mortalidad y accesibilidad? Entonces, ¿qué encontramos en la literatura? Encontramos para un caso colombiano, esto fue una revisión de literatura mundial, pero encontré poca literatura que hable sobre la relación entre accesibilidad, entre el grado de accesibilidad y la mortalidad, porque es complejo medir ese tema, ¿sí? Hay varios artículos, no encontraban gran diferencia, ¿sí? Pero encontraban diferencias. Y este es un caso colombiano donde sí ya, bueno, los otros también son claros, pero no, digamos, el porcentaje no es tan marcado. Y aquí encontramos una revisión de literatura, encontramos una investigación para el caso colombiano en la referencia 31 que relaciona tasas de mortalidad más altas con tener menor acceso a servicios de obstetricia y neonatal y camas neonatales. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos investigaciones que nos hablan sobre esa relación. Cuando yo estaba pensando en esta investigación, ¿por qué se hizo esta investigación? Yo asumí que eso estaba claro en la literatura. Todo el mundo habla, pues, entre mejor accesibilidad, pues voy a tener menos mortalidad, ¿sí? Pero ya investigaciones que traten esas dos variables, pues no encontramos tantas como yo esperaba. Lo que sí ya encontramos fue los reportes del número de personas que mueren en los países en hospitales, ¿sí? Entonces, hay un artículo 33, la referencia 33, que analiza los datos para 45 países, encontrando que entre el 78 y el 20% de las muertes ocurren en hospitales. Entonces está el 78% en Japón y 20% en China. Entonces ese es el tema del registro de cuántas muertes se registran que pasaron en hospitales. Entonces eso es otra cosa a mirar en un área, cuántas personas murieron, ¿sí? Y su relación con provisión de infraestructura de alto nivel. Esto ya lo que dice es, la persona tuvo o no tuvo tratamiento antes, ¿sí? Pero ¿dónde se registra la muerte? Entonces se encuentra que el 78% de las muertes en Japón se registran en centros hospitalarios y casas de la tercera edad. Entonces, parece ser que las relaciones entre la población tengan mayor personas de la tercera edad, donde ya están viviendo en este tipo de instalaciones, pues se va a aumentar el registro de personas que mueren en hospitales o en centros de salud, como este tema de los hogares geriátricos. Eso está en el artículo 33, en la cita 33. Entonces, como para tener un contexto de comparación de qué era lo que íbamos a encontrar en el caso colombiano, entonces estamos esperando algo entre 20 y 78% de muertes registradas dentro de hospitales o centros de salud. Y para terminar, el problema de ubicación de planta y ubicación de hospitales, lo que está a la derecha es lo que es la revisión de literatura, lo que está en la izquierda es un modelo de Maximal Covering Problem definido en la literatura. Ese tiene ya modificación, ese ya tiene una modificación, pero el modelo básico pues es muy similar y lo vamos a encontrar en la literatura. Ese ya es una transformación, le colocamos una restricción particular para el caso de estudio. La restricción particular es que pues no es que estemos determinando desde cero la red, ya hay unos hospitales que existen, entonces hay que tener en cuenta los hospitales que existen y sobre los hospitales que existen, dónde vamos a colocar nuevos hospitales que hagan, que maximicen la cobertura a la población de hospitales de alta complejidad. Entonces, ¿qué encontramos en la revisión de literatura? Se encuentran los problemas de ubicación de hospitales, ¿sí? Son casos típicos de optimización. Maximizan, entonces, ¿qué es lo que están buscando? Son problemas de optimización que buscan reducir los costos y maximizar la cobertura. Entonces, ¿qué población está a 60 o a 100 kilómetros
los centros hospitalarios, minimizando el número de hospitales que se abren. Entonces ahí lo que vemos es que estamos maximizando, le estamos diciendo en el modelo de cobertura, le estamos diciendo maximíceme la población abriendo 10 hospitales más, abriendo 5 hospitales más. Entonces si yo abro 5 hospitales más, ¿cuáles son los hospitales, los municipios que mayor cobertura me van a proveer? ¿Sí? Entonces ahí hay una relación al hacer ese juego de con 5, con 6, con 7, con 8 para determinar, para maximizar el número de personas atendidas con 5 hospitales. Hay otro problema que es determinar el menor número de hospitales para darle cobertura a toda la población, pero pues ese no es de interés porque pues uno no va a querer terminar abriendo hospitales de alta complejidad en municipios que estén aislados, ¿sí? Económicamente eso no es viable. Podría ser de interés, pero pues en la práctica es poco viable. Entonces este es el modelo que identificamos en la literatura, que es el que realmente puede tener aporte al estudio de política pública, y es determinar cuáles son los hospitales eh, que más podrían impactar a la población, un número pequeño de hospitales nuevos que permitiesen aumentar la accesibilidad de la población. ¿Qué más encontramos en la revisión de literatura? Pues que se utilizan métodos espaciales, ¿sí? Para medir la accesibilidad. Este no es un problema únicamente dentro del campo de la optimización de un modelo matemático, sino que esto pues tiene un contexto dentro del mundo real, y para poder hacer estos análisis y hacer las visualizaciones se requiere de datos espaciales, ¿sí? ¿Qué más encontramos? Que, bueno, esos son para los problemas de ubicación de instalaciones, logísticas, y encontramos la referencia 28, y en la referencia 25, 26 y 27 nos dicen que para determinar dónde se abren los hospitales no se hace un análisis de la red completa tradicionalmente. Lo que nosotros estamos opinando no es que esté mal, sino que tradicionalmente como lo han hecho, como lo hacen, es que determinan en una región del país, no en todo el país, determinar, hay 5 posibles hospitales y determinar por multicriterio qué pasa si abre el hospital 1, qué pasa si abre el hospital 2, qué pasa si abre el hospital 3, y como son poquitos hospitales también podría ser pares, ¿sí? O tríos. Por eso, en la literatura de salud, de logística hospitalaria, no se encuentra que este tipo de modelos no ha sido ampliamente utilizado. Entonces aquí les cuento que en la revisión de literatura, que en la revisión con pares, al principio pues estaban un poquito como interesados en profundizar si realmente estos métodos eran viables para los sistemas hospitalarios, ¿sí? Y ahí encontramos, bueno, hay otro artículo, el 28, que también dice que ya cita, o sea, nosotros buscamos en la revisión de literatura quién los usaba. Para hospitales no encontramos muchos, y ya encontramos una referencia que dice: estos métodos de optimización son raramente utilizados. Pero nosotros, la referencia 28, Deng et al., hicimos una investigación en China y comparamos la visión de una región amplia de China, el análisis de lo que se hizo realmente y de qué resultados hubiéramos obtenido si utilizábamos los métodos de optimización, ya que era una región grande y la toma de decisión eran varios hospitales, no un número pequeño, sino ya era un número más amplio de posibles ubicaciones. Aquí estamos hablando de 55 nuevas instalaciones hospitalarias, y él demuestra que los métodos de optimización hubiesen funcionado mejor que las decisiones que tomaron el sector público que determinó la ubicación de los hospitales. No quiere decir que lo hayan hecho mal, simplemente que la accesibilidad hubiera sido un poco mejor si se hubieran colocado algunos hospitales en otras áreas que podían proveer una mayor cobertura, o sea, un número mayor de personas hubieran mejorado su cobertura al hacerlo con métodos de optimización, ¿sí? Y al final, pues hay otra
otro artículo que habla de cómo colocar el número de camas en cada hospital. Entonces, hay métodos de optimización que determinan dónde se debe colocar el nuevo hospital y cuántas camas o cuántos servicios deben prestarse en ese hospital. Entonces, estamos hablando del análisis de este artículo, se hace en cuántas camas UCIs y cuántas salas de cirugía deben haber en el territorio, ¿sí? O sea, en ese hospital para esa cantidad de gente, teniendo en cuenta cuántos hospitales hay cerca, ¿sí? Cuántas camas camas UCIs y salas de cirugía deberían haber en cada uno de los nuevos hospitales que nosotros proponemos. Y eso es lo que nos cuenta la revisión de literatura. Entonces me dice la definición de accesibilidad con ese método que me permite identificar en una población cuántos se van al hospital más cercano y cuántos se van al más largo. La literatura me dice quién propuso eso. La literatura me dice que eso desde que se propuso ha sido ampliamente utilizado. La literatura me da el modelo base. Yo después lo transformo para el caso de estudio que yo necesito y me abre la oportunidad de decir, mire, en la logística hospitalaria esto no se ha utilizado tanto, pero tiene potencial. Entonces aquí ya estamos hablando de que estamos teniendo una metodología que no se había utilizado antes, que no se había diseñado antes. Y este es uno de esos casos en que llegamos a proponer una metodología. Entonces, de esta revisión de literatura ya tenemos un objetivo general. Yo se los cuento, ahora otra clase de objetivos. El objetivo general, desarrollar una metodología para mejorar la planificación y la accesibilidad geográfica de los servicios de salud de alta complejidad a nivel nacional mediante la integración de registros de mortalidad, métricas de accesibilidad y modelos de optimización de localización de instalaciones. Entonces, objetivos específicos, analizar los patrones de desplazamiento de los pacientes hacia los municipios proveedores de servicios de alta complejidad, utilizando la relación entre el municipio de residencia y el municipio de ocurrencia de la muerte registrada, evaluar la accesibilidad geográfica de la población a los servicios de salud de alta complejidad, considerando la distancia a través de la red vial y la distribución territorial de la población y de la infraestructura hospitalaria, determinar localizaciones estratégicas para nuevas instalaciones hospitalarias de alta complejidad mediante modelos de optimización de localización de instalaciones orientados a incrementar la cobertura y reducir las brechas territoriales de acceso y estimar la capacidad requerida en las nuevas localizaciones propuestas, particularmente en términos de camas de cuidados intensivos y salas de cirugía, de acuerdo a las necesidades de prestación de servicios de alta complejidad. Entonces, esos son nuestros 4 objetivos que podemos cumplir con el desarrollo metodológico. No se había estudiado, no había otra investigación que analizara este tema de la provisión de alta complejidad y el registro de las muertes. No se encontró en la revisión de literatura a nivel mundial. Lo de revisión de pares académicos no nos dijo, ojo, porque esta sí lo había hecho. Pues eso nos da una gran confianza. Y les presento pues los resultados, que esto se muestra, bueno, proponemos una metodología y hay un caso de estudio que lo soporta. Este es el resultado. Entonces lo que está en negro es la medición de la accesibilidad. Vemos como hay muchos municipios que no tienen accesibilidad, tienen accesibilidad a menos, o sea que no tienen un hospital a 120 kilómetros de alta complejidad, medio país. Tienen baja población muchos de estos municipios, pero pues aquí hay municipios grandes que tienen temas de escasez de servicios de alta complejidad, y eso uno lo ve en los patrones de viaje y la conexión que tienen los municipios. Pero bueno, desde el punto de vista metodológico, esto es lo que nosotros presentamos y esta es la ubicación de 10 nuevos hospitales que mejorarían la cobertura de servicios de alta complejidad. Entonces identificamos cómo era la alta complejidad y era que
para la población del municipio por lo menos tuviera cierto número de camas de acuerdo a la población y que tuviera por lo menos dos o tres servicios de alta, por lo menos tres servicios de alta complejidad. Y pues la metodología considero que es bastante robusta para identificar que en muchos municipios no hay servicios de alta complejidad y dónde ubicarlos. Entonces, la metodología propuesta es el tema de identificar los municipios con concentración de alta complejidad y nosotros los llamamos municipios que proveen los servicios de alta complejidad, donde se concentran estos servicios. Medimos la accesibilidad a los municipios que prestan los servicios de alta complejidad. Identificamos nuevas ubicaciones para mejorar la cobertura de la población y determinamos el número de camas, UCIs y salas de cirugía que deberían haber en cada uno de estos 10 hospitales. Bueno, ¿qué encontramos dentro de la revisión de los datos? Que en Colombia el 65% de las muertes ocurren en hospitales. Y encontramos que en esos municipios donde hay concentración de provisión de servicios de alta complejidad hospitalarios, de salud, se registran de los residentes de ese municipio, el 92.8% de las muertes ocurren en un hospital, en un centro de salud, ¿sí? Mientras que en los municipios que no tienen provisión de servicios de alta complejidad, con esos criterios que nosotros identificamos, el número de personas que mueren de los residentes en el municipio que mueren en el puesto de salud es solamente el 55%. Quiere decir que bastantes personas tienen que viajar a acceder a servicios de alta complejidad y que allí es donde se registra la causa, donde se registra la muerte. Es bastante interesante esto, identificamos ese patrón que parece lógico, pero pues no habían unos datos que lo analizaran. Nosotros llegamos, pues podemos hacer ese análisis, llegamos a esa presentación y proponemos no solamente, no hacemos esa identificación de lo que está pasando, de esa diferencia entre el registro, cómo es la diferencia del registro de las muertes en municipios de alta, que tienen alta complejidad con municipios que no tienen provisión de servicios de alta complejidad, sino que también llegamos a analizar mediante el sistema de información geográfico la distancia en las calles, en las vías de los municipios para acceder a los diferentes municipios del país y proponemos las nuevas ubicaciones. No solamente dónde serían las ubicaciones, sino también ayudamos a identificar cuál debería ser el tamaño de ese hospital. Y esa es una investigación que se puede hacer dentro de la maestría de gestión inteligente de la cadena de abastecimiento. Si ustedes se dan cuenta, para eso vimos ciencia de datos y logística inteligente. Son los elementos que me permiten hacer este tipo de análisis que me parecen, espero que a ustedes también, muy valiosos. Muchas gracias y en otra diapositiva les envío la tarea que hay que hacer. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.